El vuelo más misterioso de la historia. Un avión que simplemente se esfumó. 239 personas subieron a bordo, pero al menos una de ellas tenía un plan. Un plan ambicioso y perturbador: hacer desaparecer la aeronave para siempre. Pero, ¿cómo lograr algo así en una era donde los aviones comerciales están constantemente monitoreados por radares, satélites y controladores aéreos? En este video, analizaremos todos los detalles, incluso aquellos que parecen irrelevantes, para tratar de responder a las preguntas clave. ¿Por qué se sospecha que alguien dentro del vuelo MH370 tomó el control de la aeronave? ¿Por qué la búsqueda se centró en una región específica, a pesar de que el avión desapareció de los radares en otro punto? Y lo más importante, ¿qué sucedió realmente aquella fatídica noche? Era una noche de sábado en Kuala Lumpur. Un Boeing 777-200 de Malaysia Airlines estaba listo para un vuelo rutinario hacia Pekín. A bordo viajaban 227 pasajeros, 10 tripulantes de cabina y 2 pilotos. La salida estaba programada para las 12:35 de la madrugada, con una duración estimada de 5 horas y 34 minutos. La aeronave llevaba suficiente combustible para volar 7 horas y 31 minutos, lo habitual para la ruta. El comandante, Zahari Ahmad Shah, de 53 años, era un piloto experimentado con más de 18.000 horas de vuelo. Tenía un canal de YouTube donde compartía trucos de aviación. El copiloto, Farik Abdul Hamid, también malasio, contaba con 2.813 horas de vuelo. En este vuelo, Farik era el piloto al mando, pilot flying, mientras que Zahari se encargaba de la supervisión y las comunicaciones, pilot monitoring. El despegue se realizó con un retraso de 7 minutos. Durante el ascenso, la aeronave siguió la ruta establecida, dirigiéndose al punto de referencia aéreo Higari. En este punto, el MH370 cambiaría de espacio aéreo, pasando del control de Kuala Lumpur al de Ho Chi Minh, en Vietnam. A las 12:50 de la mañana, el control de tráfico aéreo instruyó al MH370 a ascender a 35.000 pies. 11 minutos después, el piloto confirmó por radio que había alcanzado esa altitud. 6 minutos más tarde, el comandante se despidió con un mensaje de rutina: «Buenas noches, Malaysia 370». Fue la última vez que se escuchó la voz de la tripulación. 5 segundos después de cruzar el punto Higari, el avión desapareció de los radares. Ningún controlador se dio cuenta de inmediato, ya que el vuelo estaba en transición entre las dos regiones de control. 18 minutos después, Vietnam contactó a Kuala Lumpur preguntando por el MH370. Nadie sabía nada. Confusión y primeras pistas. Cuando los controladores intentaron contactar con la aerolínea, Malaysia Airlines informó que veía el avión en su sistema sobrevolando Camboya. Sin embargo, esto resultó ser un error. El sistema de la aerolínea estaba estimando la posición del avión con datos antiguos. Mientras tanto, los radares primarios de Malasia y Tailandia detectaron un giro brusco hacia la izquierda. El MH370 había hecho un cambio de rumbo de 180 grados, volviendo en dirección opuesta. Este giro no pudo haber sido ejecutado por el piloto automático. Alguien estaba pilotando el avión manualmente. Pero aquí viene lo más extraño: 64 segundos después de la última comunicación por radio, el transpondedor del avión se apagó manualmente. Este dispositivo envía información crucial como altitud y velocidad. Pero para apagarlo, alguien tuvo que manipularlo desde la cabina. Y no solo eso, el sistema ACARS, que envía datos automáticamente a la aerolínea, también dejó de transmitir. Esto sugiere que alguien en la cabina cortó deliberadamente las comunicaciones, simulando un fallo total de energía. Próximamente. Hasta aquí, los eventos parecen planeados con una precisión quirúrgica. Pero lo que sucedió después nos llevará a descubrir detalles aún más escalofriantes. En la próxima parte, exploraremos los datos del radar militar, la teoría de la despresurización y las últimas señales que el MH370 envió antes de desaparecer para siempre.
Este fenómeno es similar al efecto Doppler que ocurre con una sirena de ambulancia: cuando se acerca, suena diferente a cuando se aleja. Este mismo principio se utilizó para determinar si el avión ascendía o descendía en relación con el satélite. Este detalle hace que el caso sea aún más fascinante. Pero espera, lo más increíble aún está por venir. En la señal del primer arco, se registraron mediciones de frecuencia erróneas. Esto es inusual, ya que un transmisor solo experimenta este tipo de fallos cuando hay grandes fluctuaciones de temperatura. Sin embargo, el avión cuenta con un subsistema diseñado para evitar estos cambios térmicos. La única forma en que la temperatura pudiera haber variado drásticamente sería si los generadores eléctricos se hubieran apagado, lo que habría dejado sin energía al sistema. Esto refuerza la teoría de que los generadores eléctricos dejaron de funcionar antes de lo esperado. Entre todos los arcos generados, el primero y el último fueron solicitudes de inicio de sesión del sistema SATCOM. Los demás eran peticiones rutinarias de la estación de tierra al avión cada hora. La pregunta clave es, ¿por qué el último arco fue otra solicitud de inicio de sesión? Sabemos que este tipo de señal ocurre cuando el sistema recibe electricidad por primera vez. En el primer arco, esto sucedió cuando los generadores fueron encendidos. Pero al final, ¿qué ocurrió? La hora de este último arco coincide con el tiempo estimado en el que el avión habría agotado su combustible. Recordemos que despegó con una autonomía de 7 horas y 31 minutos, y este evento sucedió a las 7 horas y 37 minutos de vuelo. Cuando el avión se queda sin combustible, se enciende automáticamente la APU, el generador auxiliar ubicado en la cola del avión. Este sistema tiene una reserva de combustible para mantener operativas las bombas hidráulicas, permitiendo un mínimo control de la aeronave. La breve interrupción de energía al apagarse los motores y encenderse la APU explicaría por qué el SATCOM envió una nueva solicitud de inicio de sesión. En Internet abundan teorías conspirativas, desde la intervención de Estados Unidos hasta la idea de que un agujero negro absorbió el avión. Sin embargo, múltiples fuentes independientes han confirmado que la aeronave giró 180 grados hacia la izquierda al pasar por el punto Higari. Además, se determinó que este giro se realizó manualmente y que la trayectoria posterior llevó al avión sobre los arcos identificados. Se concluyó que la aeronave giró hacia el sur y continuó hasta quedarse sin combustible, pues cualquier otra trayectoria habría activado radares militares de otros países. Aquí es donde entra un dato inquietante: el comandante Saari Ahmad Shah, el piloto con más experiencia en el Boeing 777 a bordo de ese vuelo. Con más de 8.600 horas de vuelo en ese modelo, él era una de las personas más capacitadas para operar esta aeronave en situaciones complejas. Durante la investigación, se descubrió que, en su simulador de vuelo personal, había realizado un trayecto similar al del MH370 un mes antes del incidente. En este simulador, los dos últimos puntos de su ruta indicaban una cantidad de combustible de cero, exactamente en la zona donde se cree que el MH370 se quedó sin combustible. Algunos argumentan que fue una coincidencia y que simplemente estaba practicando fallos de motor, algo que su expediente confirma que hacía con frecuencia. Sin embargo, el paralelismo con la ruta real es inquietante. Por otro lado, sus amigos y familiares lo describían como una persona encantadora sin indicios de problemas personales. No dejó ninguna carta de despedida ni evidencias de un motivo claro para cometer un acto deliberado. No obstante, hay anomalías en sus comunicaciones antes del apagado del transpondedor. Por ejemplo, al alcanzar la altitud asignada, el comandante lo confirmó por radio. Sin embargo, 6 minutos después, volvió a decir que estaba en esa misma altitud, un mensaje redundante e innecesario. Esto podría significar que en ese lapso estaba distraído, realizando otra acción dentro de la cabina. Otra anomalía es que, cuando se le indicó cambiar de frecuencia para comunicarse con el tráfico aéreo de Vietnam, no repitió la frecuencia, un procedimiento estándar para asegurar la correcta recepción del mensaje. Sin embargo, él tenía mucha experiencia en la zona y podría haberla sabido de memoria. Lo más extraño es que entre su último mensaje por radio y el apagado del transpondedor pasaron solo 64 segundos.
Si un secuestrador externo hubiera tomado el control, habría tenido que ingresar a la cabina, expulsar a los pilotos y apagar el transpondedor en menos de un minuto, algo altamente improbable. En cambio, si uno de los pilotos estaba involucrado, bastaba con pedirle al otro que saliera de la cabina con cualquier excusa y luego cerrar la puerta. Sabemos que el avión se estrelló porque se han encontrado fragmentos de la aeronave en costas del este de África. Estudios de corrientes marinas han demostrado que estos restos podrían haber llegado allí tras varios años. Sin embargo, la búsqueda oficial se detuvo en 2017. Desde entonces, equipos independientes han continuado investigando. En 2023, un estudio propuso un nuevo método para calcular la trayectoria del MH370. Se basa en la alteración de ondas electromagnéticas causadas por objetos en movimiento. Usando esta técnica, se identificó una trayectoria compatible con los datos previos, pero con una ligera desviación que podría deberse a la imprecisión de los radares. Más sorprendente aún, se detectó que, al amanecer, la aeronave realizó un patrón en forma de 8, posiblemente para asegurarse de que no hubiera barcos en la zona antes de caer al mar. El último arco de comunicación indicó que el avión descendía a 14.000 pies por minuto, una velocidad de caída catastrófica, consistente con la pérdida total de los motores y un impacto incontrolado en el océano. En 2023, un nuevo estudio sugirió una zona de impacto distinta y en 2024, una empresa estadounidense ofreció reanudar la búsqueda sin cobrar si no encuentran restos. Aun si hallaran las cajas negras, es posible que los datos hayan sido borrados intencionalmente. El misterio del MH370 sigue sin resolverse, pero cada nueva pista nos acerca un poco más a la verdad. ¿Será posible encontrar la aeronave después de tantos años? Solo el tiempo lo dirá.